Allá en San Luis hay muchos casos de mamás con niños discapacitados, muchísimos, hay muchos chicos, allá dicen los locos, está lleno, hay como 5 o 6 que andan en la calle, gritan, y muchos de ellos son producto de violaciones de padres a hijas. Eso es lo que pasa en las provincias, es el pecado que tanto en la provincia, son demonios. Y yo doy gracias a Dios porque también Dios nos libra de las tragedias, hermanos. Hay personas que pierden seres queridos, seres amados. Mi papá me mandaba mensaje ayer y me dice, mira, el tren arrolló a alguien acá en Soliverde, porque se ven las noticias, hace 15 días lo mismo, el tren agarró a una persona también acá en Soliverde. Y claro, mi padre se preocupó seguramente. Yo decía, oraba a Dios y decía, gracias Padre, porque mis hijos llegaron bien a las casas, mis yernos llegaron bien, los jóvenes de la iglesia llegaron bien, la gente llegó bien a la casa. No sé quién habrá sido, no sé qué habrá pasado, y muchos salen y no vuelven, porque eso es una realidad el tiempo que vivimos. Pero damos gracias a Dios, por eso siempre hay que ser agradecidos con Dios, siempre hermanos. Lo dice la palabra de Dios, da gracias, le dijo Pablo a Tesalónica, da gracias en todo. Amén. En todo, hermanos, demos gracias al Señor. Hoy hablaba con una hermana mía, me decía que se comía un asadito anoche, y digo, bueno, qué bendición. La verdad que estás bendecido, porque la carne no sé cuánto la pagó, creo casi 4.000 pesos el kilo. Y yo decía, bueno, dale gracias a Dios porque Dios es nuestro proveedor. Amén. Quiero compartir una palabra, no la lean. La palabra que hoy el siervo, nuestro hermano consiervo Matías había del culto, decía en Lucas 18:27, decía, yo no voy a recordar nada más. Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quería hablar sobre el contexto de esta palabra. Aquí le dijo al Señor esto. Más abajo dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y le dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer e hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Miren que clara la palabra, y no lo dijo un apóstol, porque la Biblia podemos separarla en muchos aspectos. Están las cartas de Pablo, que es como piensa el apóstol Pablo, que no es Cristo, y está también la doctrina de Jesucristo, que es el que, bueno, Lucas, usó la vida de Lucas, pero él fue el que dijo estas cosas. El Señor Jesucristo, hermano. Hay cosas del apóstol Pablo que se ha equivocado con respecto a las mujeres, pero no voy a hablar de esto hoy, en este día. Pero el hombre falla, hermanos. En cambio, lo que dice Jesucristo es perfecto porque es la palabra misma de Dios. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra? ¿Por qué dijo nuestro hermano, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Porque está hablando de los ricos. Decía más adelante, si usted lo puede leer en su casa, habla de que un rico se puso muy triste porque quería seguir al Señor, y el Señor dijo, bueno, vende todo lo que tienes. Y él se puso triste y no lo hizo, y se fue. No quiso seguir al Señor porque estaba amando el dinero, amando las posesiones de esta tierra, de este mundo. Y dijo, entonces era más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja, que viene en miniatura, que yo no lo veo ni con anteojos, veo yo. Tengo que agarrar el libro, le pido a mis hijas para que me pasen el librito. Imagínense lo imposible que es que un rico entre al reino de Dios. Pero dio la salida del Señor también, que dijo, para Dios no es nada imposible. Amén. Y entonces los apóstoles, que llamativos, siempre Pedro el carnal, porque Pedro, hasta que no lo llenó el Espíritu Santo en Jerusalén, era muy carnal, hermanos. Vemos cómo respondía, cómo reaccionaba. Y nosotros a veces nos parecemos a Pedro. Muchas veces somos como Pedro. Y es una realidad, porque somos seres humanos. Nos enojamos, nos quejamos, porque así era el apóstol Pedro. Antes de ser, mejor dicho, un apóstol lleno del Espíritu Santo. Porque cuando llegó la conversión sobre Pedro, ya no fue nunca más así, ¿verdad? Bueno, y él entonces saltó enseguida y dijo, nosotros hemos dejado todo. Dejamos casa, dejamos familia, y te hemos seguido. Y el Señor le dijo, bueno, entonces le dijo, que se queden tranquilos. Que el que no haya dejado casa, muchos de nosotros quizás hemos dejado casas,
Y cuando habla de casa, quizás hemos dejado nuestras posesiones, hemos decidido elegir a Cristo. Podemos haber optado, en mi caso, por un trabajo mejor pago, mucho mejor, porque así como yo me encontraba. Pero Dios me sacó de toda esa manera. Porque yo era un amador del dinero. Siempre fuimos comerciantes, toda mi familia fuimos comercio siempre. Y yo quería hacer una gran casa, como lo dije el otro día. Pero yo entendí que primero era el Señor. No hay nada más lindo que seguir a Cristo, hermanos amados. Ahora dice, padres también. Porque muchas veces tenemos que dejar familias también. ¿Cuántas hermanas hoy dejaron sus esposos, sus familias, sus hijos dejaron las casas? Y muchos seguramente a veces dicen, ya termino. A veces dicen, no vayas, porque no le mandas llorando, no vayas. Ponete frío, hace frío, te puedes enfermar. Claro, nosotros dejamos a nuestra familia por seguir a Cristo, hermanos. Cuando venimos en los cultos hacemos eso. Dejamos a nuestra familia, porque elegimos a Cristo antes que la familia. Porque a mí la familia no me va a dar la vida eterna. Una vez mi cuñado dijo, qué aburrido que es estar con vos. No vengo nunca más. Y así fue, no vino nunca más. Y no vino nunca más de verdad. Hace más de casi 30 años. Porque yo me iba a la iglesia. Yo le decía, disculpadme, yo me voy a la iglesia. Porque, hermanos amados, hay comodidad en la familia. Pero quien nos da la paz, como sea la mano llorando, lo que se siente aquí, hermanos. Lo que se siente aquí, no se sienta allá afuera tomando una cerveza. Lo que se siente aquí es vida eterna. Es el espíritu que se llena del Señor. Más el dinero da vanidad. Más allá afuera tenemos los gastos, la economía, tenemos tantas cosas que nos producen tristeza y carga solamente. Ahora, ya termino, dice, hermanos o mujeres, hijos, muchos han dejado hijos por seguir a Cristo. Les podemos hablar bien de eso. Y dice que seguramente va a recibir mucho más en este tiempo. Por eso, hermanos, la reflexión de esta noche es todo lo que damos para Dios tiene recompensa acá, en este tiempo. Así dijo el Señor Jesucristo. No lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo el apóstol Pedro, no lo dijo el profeta Nehemías, lo dijo el Señor Jesucristo. En este tiempo van a ser bendecidos y más allá en la vida eterna. Por eso, los que dejan cosas, los que dejan familia, los que dejan, eligen, porque no se puede servir a las riquezas y a Dios. Muchas veces tenemos que elegir, hermanos. Por eso tenemos que tener el llamado, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Por eso, aquellos que sirven, aquellos que vienen a la escuelita, aquellos que vienen a los cultos, aquellas mamás y hermanos que oran en la casa, que oran en sus casas, que trabajan en la iglesia, que dan, que bendicen, tienen recompensa del Señor. Lo dice la palabra. Lo dice Jesucristo, lo dijo Él, lo dijo, si lo dijo Jesús, lo dijo Dios mismo, hermanos. Acá en este tiempo y también en la vida eterna. Por eso no dejemos de bendecir, no dejemos de servir a Dios. Nuestra vida tiene que ser un servicio total a Dios. La vida entera. Dios no es que quiera nuestro dinero, hermanos. Porque hay ricos que diezman. ¿Usted sabe que hay ricos que diezman en Estados Unidos? Argentina es un país pobre, pero en otros países los ricos diezman, no congregan, no buscan a Dios, pero ellos se sienten bien porque piensan que así lo compran a Dios. ¿Qué hace la iglesia? Con ese dinero ayuda a los pobres, pero no tienen salvación. No tienen salvación. Nosotros debemos ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. Siempre llevar a Dios en todo lugar de nuestra vida. Ese es el Evangelio. Pensar en Dios. Yo decía a mi hermana que Jesús piensa en nosotros, que Dios piensa en nosotros. Nosotros también debemos pensar en Dios y pensar en Jesucristo. Y pensar en Jesucristo es pensar en los hermanos, en las hermanas, en los que no están, en los que se pierden, los que están lejos, en ellos también, hermanos amados. Dios los bendiga, hermanos. La verdad que yo me siento bendecido por la palabra que dio mi hermana, el hermano, siervos, los siervos de Dios y la alabanza. Busquemos al Señor hoy. El Espíritu Santo va a hacer algo grande en nuestra vida. Llevémonos de Dios mientras haya tiempo, iglesia. Dios le bendiga la paz de Cristo y realmente muy feliz y muy agradecido por esta oportunidad. Dios le bendiga.